más que un debate realmente es un diálogo entre dos ponentes expertos en temas de urbanismo que me va a ser difícil definirlos porque les avala su experiencia en el campo del diseño de urbanismo. Además, dos ponentes que no son valencianos, queríamos intencionadamente que fuera gente de fuera que aportara ideas frescas. Creo que la pandemia ha introducido temas nuevos como el teletrabajo, que ya existían pero eran muy básicos, ¿no? Y temas que estaban ya ahí y que se han convertido en temas muy importantes precisamente por el confinamiento y el trauma que ha significado esta etapa, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, la todavía pervivencia de viviendas en malas condiciones. Están casi invisibles en nuestros centros urbanos, ¿no? Pero el confinamiento de pronto puso de manifiesto el drama de tener que confinarte en una casa que no reúne las mínimas condiciones, ¿no? Los médicos tendrán que ocuparse de los virus y las bacterias y nosotros nos debemos concentrar en temas sociales, en problemas sociales, en la creación de ciudades seguras, amigables, en los que haya buenos barrios, buena vida social. Y con eso podemos influenciar. Con este festival lo que pretendemos es hacer pedagogía y también de forma lúdica y de ocio acercar el proyecto y el modelo de ciudad a nuestros barrios, ¿no? Pero también obviamente tiene que haber debate, tiene que haber espacios como este, ¿no? Y quiero agradecer al Colegio de Arquitectos que nos haya permitido también lanzar este debate sobre hacia dónde caminan las ciudades en un año en donde hay un determinante muy importante que es la crisis sanitaria, ¿no? Y cómo cómo puede afectar o cómo puede sobre todo condicionar el desarrollo de nuestros barrios.